Y después cuando vos me preguntabas sobre la evolución llega para mí a límites increíbles de las cosas que uno dice, bueno, empecé con las escalas. Y en un momento, trabajando en la UCA, a mí me escribe un becario español, que ya estaba doctorado, que había visto algunos trabajos míos que le habían gustado y que me ofrecía, o sea, me pedía si podía venir a trabajar conmigo, qué sé yo, que él tenía una beca del Banco Santander. Mm. Claro, porque vos a veces tenés dinero o no para recibir gente y demás. Y que él trabajaba en la parte de registros de las expresiones faciales, filmando la cara de las personas. Para mí fue, ¿qué es esto? Exacto. ¿Cómo esas microexpresiones ahí, el cambio? Es que, sí, sí. Bueno, y entonces, además, él ya estaba doctorado, era psicólogo experimental, en España son muy fuertes los psicólogos experimentales, pero claro, el diseño experimental que hizo él, porque él venía con todo esto, era fantástico, un perfecto. Pero claro, él trabajaba con ratas y yo trabajaba con humanos. Y venía a trabajar conmigo a trabajar con humanos. Claro. Entonces, claro, él había hecho el diseño para que cada persona fuera 8 veces al laboratorio. Vos pensás, 8 veces al laboratorio, la misma ¡Wow! ¡Qué persona. suerte! ¡Pah! Entonces le dije, mira, David, esto es imposible. Tenemos que reducirlo y vos fijate con tu estadística y todo, porque era, viste, una persona muy correcta en todo lo que hacía. Bueno, entonces, bueno, esto era antes de que llegara. Dice, bueno, ¿y cuándo te parece que vaya? Le digo, no, tiene que ser segundo cuatrimestre, cuando yo tengo las clases de análisis sensorial, porque todos los alumnos participan de todo. Te digo que los alumnos para mí fueron una fuente de recursos fantástica. Además se enganchaban en forma impresionante. Porque claro, por ahí vos estabas sola en el laboratorio y tenías que preparar un montón de cosas, entonces venían los mismos alumnos te ayudaban a preparar los vasitos, todo. Entonces, viste, realmente fueron una ayuda invaluable. Bueno, Yo creo no, que eso no, es por la pasión que tenías también, porque pues si lo haces con gusto, transmites y esta alegría o esta fuerza que traes, invitas a los alumnos, porque también luego hay alumnos que, no. Entonces yo creo que esta buena intención, buena credibilidad que tienes, o bueno, y en ese entonces pues se estaba proyectando, es que tuviste ese apoyo de los alumnos. O sea, yo creo que va por ahí. Eres muy y afortunada, vos no creo. sabés lo que era ese laboratorio, te digo, viste, cuando yo me acuerdo de ese laboratorio, hervía de gente. La gente pasaba, venía a Claro, charlar, claro. venía inclusive te digo, me venían, después de recibidas, algunas chicas me decían, ay, quiero hacer bueno, ahora sigo con él, que me desvié, quiero hacer un posgrado, ¿qué te parece? Y yo siempre les decía, si tenés que elegir un posgrado, tenés que elegir algo totalmente distinto de lo que vos hiciste, porque eso es lo que te va a enriquecer. Porque si no, siempre es más de lo mismo. Y aquí que ahora, hace unos meses, una alumna de aquella época me dice, ¿sabes, Clara, que estoy haciendo un posgrado? ¿Sabes qué estoy haciendo? Ella es ingeniera en alimentos. ¿Sabes qué estoy haciendo? Sociología. Me acordé de vos y estoy encantada, me dice. Claro. Estoy encantada. La verdad que te llena del corazón, ¿viste? Porque realmente, ¿viste? Bueno, y te sigo contando de David lo que fue. Sí, Bueno, sí, entonces, perdón. teníamos que tener una cámara, no sé cómo, y bueno, entonces, bueno, ahí fui a la UCA y le dije, mira, a hablar con el decano. Claro, el decano, un poco yo, como yo estaba todo el día ahí, porque como era investigador del CONICET, con dedicación exclusiva, estaba todo el día en la facultad. Entonces, cuando necesitaban algo, o sea, sabían que estaba yo ahí, entonces, bueno, era digamos, un ladrillo más de la facultad. Entonces, por eso también me respondían, ¿viste? Porque Sí. era un intercambio. Y entonces, bueno, mira, necesito una cámara así, bueno, me compraron la cámara. Y después, claro, había que instalar la cámara y la cámara tenía que estar frente a la persona. Y claro, había que instalarla y entonces yo lo llamo a Jorge. Ay, Jorge, ¿cómo hacemos con esto? Claro, no la podía poner adentro. Entonces me hizo
un agujerito en la cabina, en una de las cabinas, y yo, ¡ay, mi cabina va! Ah, Ya qué después te dolor. la arreglo. Ajá. Agujereamos una cabina, va. Ok. Y entonces me montó todo para que, bueno, y ahí empezamos. Y entonces, bueno, con David, creo que eran, que redujo la cantidad de gente que tenía que venir a 4 o 5, no me acuerdo, pero claro, ya era una cosa un poco más Claro, viable no, sí, sí, de, sí. de lo que teníamos que hacer. Y claro, y encima con todos mis alumnos, los alumnos me ayudaron a pasar datos, a todo, todo, la verdad. Y además necesitábamos 50 personas, era o sea, si eran más mejor, pero 50 era lo mínimo que teníamos que tener. Claro, yo no tenía 50 alumnos, tenía menos, entonces, bueno, los alumnos me traían gente, pero además, claro, yo daba clase en análisis, en la carrera de ingeniería de alimentos, pero estaba otra carrera que era en producción agropecuaria, que ellos tenían otras materias, y eso, pero eran más numerosos y además la mayoría eran varones y yo tenía mayoría de mujeres. Entonces necesitábamos, ¿viste? La parte de los varones. Bueno, entonces las chicas, claro, que eran amigas de estos chicos de la otra carrera, me traían todo, bueno, entonces después había que comprometerlos. Sí. Así que bueno, fue todo, y bueno, ¿y cuál fue el estímulo? Nosotros íbamos a trabajar sobre amargo. Entonces tenía que ser algún amargo. Bueno, y dice, entonces, cuando dice, bueno, trabajemos con chocolate. Entonces fuimos a elegir, había una chica que era egresada de la UCA que trabajaba en una empresa que fabricaba chocolate. Bueno, un día y nos dice, bueno, si quieren, vengan y probamos muestras a ver qué muestra de chocolate. Bueno, vamos con David a probar las muestras de chocolate. Y este aquí, que claro, tenía que ser un chocolate muy amargo para que realmente encontrar diferencias y demás. Claro, Y claro. elegimos licor de cacao. Mm, El licor de cacao es la previa, digamos, al chocolate, que es muy amargo, pero el aroma es exquisito, porque es el aroma de un chocolate. sí. Y entonces ahí empezamos. Vos no sabés las reacciones. Porque cuando dicen, ay, qué aroma, qué chocolate, y se lo ponían en la boca. ¿Vos sabés que había gente que se enojaba con nosotros? ¿Por? Claro, porque se sentían Ah, engañados con claro. lo que estaban probando. Sí, 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 Y, sí, sí. y el aroma les decía algo y se lo ponían en la boca. Y era algo horrorífico, horroroso. ¿Cómo me hacen esto? Claro, ¿cómo me hacen esto? ¿Cómo va a ser tan fea con Sí. semejante aroma? ¿Viste esa congruencia entre lo que olés y lo que probás? Bueno, te digo, las caras que filmamos fueron geniales, Y porque el desacato, ese estudio está reportado, me imagino. sí, 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 Ah, sí. después nos pasas la referencia para Sí, colocarlo y verlo. Bueno, leerlo. la verdad que fue fantástico. Bueno, a David le quedó más que, le quedó ir a dormir nada más, porque te imaginas que él venía por poco tiempo, 2 meses, tuvimos que hacer todo esto, Por pero te supuesto. digo que fue un trabajo enorme. Los alumnos nos ayudaron, pasaron Qué lindo. datos, de todo hicieron. Como panelistas, y después me faltaban algunos que no habían venido. Entonces yo le decía a una de las chicas, le digo, ay, vos conocés a estos chicos que son de la otra carrera. Sí, entonces ella los llamaba, los chicos venían porque esta los había convocado, Reclutadora y todo. todo, todo. Así que bueno, llegamos al número con la cantidad de veces que tenían que venir. Bueno, pero fue fantástico porque, claro, uno no, a veces no se da cuenta de cuando, yo me estoy imaginando en este momento, cuando uno va a un restaurante y ves la presentación o el aroma, lo que sea, y de repente lo probás y no te gusta, es, digamos, como que te sentís engañado. Claro, claro. Porque vos decís, esto no es lo que yo estoy viendo, no es lo que yo estoy oliendo. O sea, esa sensación de que te están engañando. Eso era, bueno, y te digo que en el laboratorio se dio, Sí. ¿viste? Era increíble, ¿viste? Pero bueno, y yo digo, es como decir, ¿cómo avanzamos en todo lo que es sensorial, en las distintas formas de medir, ¿viste? Es Sí, no, increíble. es un cambio increíble que bueno, ya
Ahorita vamos a esa parte de lo actual o de lo nuevo, lo que se espera. Pero todas estas vivencias, no sé si se pueda, si puedas resumirla en una fragancia o en un sabor. ¿A qué sabe o huele la evaluación sensorial? Mira, para mí huele a nardo. Nardo. Ok. Nardo porque el nardo es muy espiritual también, ¿viste? Entonces, bueno, yo tengo así, para mí tiene una connotación así muy, digamos que, como está muy incluido, digamos, en evaluación sensorial, el cerebro está totalmente involucrado, digamos. Es algo entonces, no lo podés separar. Entonces, Claro. es como un aroma así que te eleva, Y te algo que detona te... otras cosas. Claro. Claro, claro. Entonces, bueno, para mí es eso, ¿no? Que Súper. me vino recién así, cuando me hiciste pensar, ¿viste? Mira, y hablando así, mira, cuando estábamos en el laboratorio de análisis sensorial, nosotros desarrollamos un test de olfato, porque Mm. estábamos muy conectados con la cátedra de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina. Entonces, claro, ellos a veces me mandaban pacientes que tenían algún deterioro en el olfato. Entonces, bueno, primero desarrollamos un test de olfato. Entonces, que tenía muchos estímulos y también estímulos trigeminales. Usábamos ¿cómo es el NH3? Me sale la fórmula. Es algo que nunca se olvida. Bueno, y entonces, bueno, y en esos, ellos nos mandaban muchos pacientes que tenían personas, adultos mayores, que tenían algo, que empezaban con deterioros cognitivos y a ver si tenían también algún deterioro en una pérdida de olfato. Entonces, bueno, uno de esas personas que vinieron era una persona que estaba un poco deprimida porque nos contó que, bueno, que había fallecido hacía poco su esposa, entonces estaba un poco deprimida, entonces, bueno, empezó a oler, y de repente olió algo, y de repente le saltan dos lágrimas. Yo me quedé helada, y me dice, no sé lo que estoy oliendo, pero esto es lo que me ponía mi mamá, una pastilla que mi mamá me ponía debajo de la almohada cuando yo estaba resfriada. Y Bien. era el alcohol, ¿cómo es el anetol? No, espérate que lo anoté para no olvidarme. Era, espera, creo que era, bueno, Ya vendrá, ya vendrá. sí, que era te digo, bueno, ya me va. Que tiene un olor a menta y un olor, ¿Eucalipto? No. no, parecido al Ah. eucaliptus, bueno, no importa. Este, y entonces, yo, claro, esas pastillas se usaban para, digamos, para que abrir las vías olfatorias, como puede ser el eucaliptus. Y entonces, bueno, claro, pero vos fijate a lo que lo llevó el olfato, al Claro, recuerdo claro. de cuando era chico y su mamá le ponía estas pastillas El abajo de la apapacho almohada. decimos, sí. ¿Vos sabés lo que? La fuerza del olfato. No, no, era increíble, increíble. Y en esa época venían muchas personas que eran por juicios, que habían tenido algún accidente, entonces que tenían pérdida de olfato por algún golpe en la cabeza, pérdida de Sí. olfato. Entonces, claro, ellos venían y lo que querían era oler menos, porque entonces si vos te decías que tenía una anosmia, pues entonces cuanto más grande era el daño, lo que podían llegar a cobrar por ese juicio era mayor. Entonces vos te das cuenta que no sabías hasta qué punto te estaban diciendo la verdad o no. Claro. Entonces, por eso teníamos los estímulos trigeminales. Y claro, ellos no sabían que el estímulo trigeminal, igual, aunque tengas una anosmia, se recibía igual. Entonces, bueno, ahí te dabas cuenta un poco que te estaban mintiendo, o sea, que por decir que no olían nada, tampoco olían los estímulos trigeminales.
claro. Este, pero bueno, después entonces nosotros compramos un kit que venía de Estados Unidos. El kit era fantástico porque tenía un lapicito, y entonces los aromas encapsulados se iban raspando Mm, y entonces iban oliendo y decían qué era lo que estaba oliendo. Y entonces, ¿qué era? Ellos no sé, porque muchas veces venían preparados para saber qué tenían que decir y qué no. Acá ellos no sabían con qué claro, era. Y el test era que eran, como eran muchos aromas los que probaban, los que ellos olían, tenías que, por estadística, tenías que, por lo menos, haber olido, suponete, 4 o 5 aromas, haberlos acertado, claro. por azar. Sí, Haber sí, sí, acertado por azar, que no sé si eran 4 o 5 aromas. Por debajo de eso, si no todos eran errores, evidentemente estabas mintiendo. claro. Entonces, bueno, eso para nosotros era más seguro porque era para nosotros objetivo, digamos, y no algo que, bueno, no huele te están mintiendo en los trigeminales. Entonces, tampoco, o sea, estadísticamente esa persona no está diciendo la verdad. Y, Claro. entonces, y en otro momento nos vinieron 5 personas que viajaron desde Mendoza, que son como 1.200 kilómetros o 1.000 kilómetros desde hasta Buenos Aires, que eran 5 personas que las iban a contratar de una empresa de gas. Y tenían que oler como perros, ¿viste? Y como los perros Ujú, que ujú. detectan todos los aromas. Y esos se mataron para oler. Vos no sabés lo que olían y cómo identificaban los aromas. Wow. Increíble, increíble. Así que vos te das cuenta de, pasábamos por todas las etapas ¿viste? De oler y de no oler, y bueno, Sí, sí, sí. así que bueno, ese es un tema muy lindo porque realmente fue todo un aprendizaje. Y en esa época nosotros les dábamos unos seminarios a los médicos residentes de otorrino, y me acuerdo que, claro, a veces, claro, a veces estaban en guardia 24 horas y de repente venían al seminario, no es que por ahí se te quedaban medio dormido, o sea que tenías que ser bastante ágil porque esto no daba más, pobre. Y Sí. entonces, claro, y entonces, de repente, viste, vos estabas, este, contándoles y demás, pero los intercambios fueron muy lindos, porque ellos te empezaban a contar lo que ellos hacían. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Cuando tenían que operar a veces por problemas de oído, claro, a veces se les complicaba, y ellos lo que hacían era cortar la cuerda del tímpano. Mm, Que claro, para el oído, la cuerda del tímpano es un nervio sensorial. ujú. Y entonces, claro, pero ¿qué pasa cuando vos cortás la cuerda del tímpano? Se empiezan a ver gustos fantasmas. Entonces, claro, después los pacientes al tiempo le decían, ay, doctor, desde que estoy me operó, yo empiezo a sentir, tengo gustos raros en la boca, claro. Sobre todo se libré el amargo. Ok. Y entonces, claro, eran gustos feos. Entonces, claro, porque es lo que se libera es la inhibición entre el amargo y el dulce. En Sí. presencia del amargo, el dulce se inhibe y al revés. Entonces, claro, esas cosas eran las que ellos aparecían en todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando, que eso lo leías en los libros, en los papers, pero, o sea, yo nunca lo comprobé, ¿no? Pero te decían que no tenías que, sobre todo cuando trabajábamos con vinos, que no tenías que comer alcauciles cuando tomabas con un buen vino tinto, porque el alcaucil es amargo, y entonces cuando vos probás el vino te lava, o sea, Claro. tomás vino, el vino te lava los receptores, aparecen los gustos dulces. Sí. Entonces, un buen vino tinto aparece como dulce que lo degrada, o sea, degrada, digamos, el sabor. Claro. Entonces, bueno, De ahí maridaje, ¿no? Es importante. claro, así que bueno, en ese test de olfato, bueno, fue una etapa, ¿no? Y teníamos bastante gente que venía, sobre todo por juicios era la mayor parte. No, Después ya, también personas mayores y demás. claro, no, y además teniendo ese laboratorio y bueno, la investigación que se va generando, súper padre. Qué buenas anécdotas. Creo que podemos quedarnos
muchísimo tiempo. Sí, Pero no me sé lo da que... me da un poquito de pena porque, bueno, yo planeé una hora, pero no sé cómo estás de tiempo. Si podemos todavía avanzar unos minutitos para hacerte unas preguntas finales de cierre. Sí, O... sí, dale, Sí, dale, sí. porque lo importante también que no sea tan largo, porque después nadie lo ve hasta el final, Ya, ¿viste? lo podemos dividir porque, bueno, yo estoy fascinado. Pero bueno, vamos a esta parte de preguntas comparativas simplemente y aprovechando el vino. Eh, Te voy a preguntar dos opciones y me tendrías que decir cuál es la que tú prefieres. Nada más. Pensemos con lo más fácil, yo creo que sería vino tinto o vino blanco. Vino tinto. Análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos. Y digamos que los dos son muy importantes. Los Ma- dos apuntan a cosas distintas. No ok, puedes hacer un método rápido sin haber tenido ese método rápido viene a partir de que hiciste algo antes. ok, ok, ok. Eh, sí, no, el método rápido solo no te sirve, tenés que haber hecho otra cosa. Y me acuerdo, mira, en este momento me acuerdo que la doctora Guiraud decía, siempre que haga sensorial, siempre pruebe dos métodos, no se quede con un solo método. Entonces la siguiente que sería prueba triangular o prueba tétrada. Y depende de la muestra, Ah, porque como yo te contaba, lo de triángulo o comparación por pares depende de la muestra. Y de la cantidad de muestras que tengas, a lo mejor si tenés mucha cantidad de muestras, usas una tétrada, si la muestra lo permite. Ay, ma- discúlpame que no te elija, pero bueno, no, 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 justo es esta cuestión. Y ahorita que termine voy a explicar por qué hago estas preguntas en particular. Bueno, ¿mate amargo o mate dulce? mate amargo, ¿Desayuno o cena? O merienda. cena, ¿Pruebas analíticas o pruebas con consumidor? con consumidores, ¿Asado o choripán? asada. ¿Escala de nivel de agrado de 7 puntos o de 9 puntos? 9 puntos. ¿Estadística paramétrica o estadística no paramétrica? Ay, y yo diría no para mí, ¿Libros en físico o PDFs? no, libros de física. ¿Mapa de preferencia o PLS? Y yo empecé con mapa de preferencia. Muchas gracias por las respuestas. María Clara, híjole, ¿qué le dirías a un nuevo investigador o a alguien que esté trabajando en sensorial? ¿Qué serían tus sugerencias o recomendaciones para que esa persona tenga un camino tan, digamos, no sencillo, pero tan fluido como pudiera ser? ¿Cuál sería tu consejo para esas personas? Primero que estudie mucho las bases del análisis sensorial, que vea mucho la parte de fisiología de los sentidos químicos Mm, y que una vez que eso lo lleva a ver la ciencia sensorial y a partir de eso se enamora de lo que está haciendo. claro. ¿Algún libro, artículo, póster que le sugieras a estas personas? ¿Alguien que esté trabajando en sensorial que sea, este es el bueno? Bueno, lo que pasa es que ahora, como que ahora conoces mucho, bueno, yo, eh, o sea, yo le diría que, o sea, que se guíe de los nuevos y de los no tan nuevos, ¿no? Sí. Porque todos pueden aportar algo, ¿no? Yo creo que de todas las personas con las cuales tuve contacto, me acuerdo con los contactos con Francia, con Roland Simonov, que fue fantástico, vino a la Argentina, después estuve yo con él. O sea, y me olvido de muchos o sea, que me dejaron huella, pero hay algunos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en análisis sensorial, bueno, no me voy a acordar, pero era de la Universidad de Davis, una mujer,
eh, que yo las seguía sus papers, porque sus papers eran realmente una guía de trabajo. Ella explicaba lo que hacía, la metodología y la estadística, pero era como un manual sus papers. La verdad, y después estuvo en la Argentina en un congreso que se hizo en Argentina, y ella vino a la Argentina y la conocí. Yo te juro que fue, viste cuando vos decís, yo la seguía porque era un manual de cómo ella te lo contaba la experiencia, cómo lo hacía y el análisis de datos. Y cuando vos recién empezás, necesitas, bueno, ahora hay muchos libros, antes no había tantos libros, ¿no? Sí, Entonces es más fácil y lo tenés por ahora, bueno, yo estoy un poco, lo ves en YouTube, te agarrás claro. YouTube, todo, claro, ahora lo haces por YouTube a eso, ¿no? Yo lo hacía, mi YouTube eran esos papers que te enseñaban, ¿viste? Entonces, bueno, y es lindo ver los que están en, digamos, los que van en la vanguardia, los métodos nuevos y demás, y también ver a aquellos que siguen aplicando métodos y cómo van evolucionando esos métodos, eh, pero siempre probar métodos nuevos. Los métodos nuevos hay que probarlos, porque siempre te dejan algo. Siempre los que propusieron esos métodos es porque vencieron algún no que había digamos, en ese momento que esto no se puede hacer, y ellos saltaron esa valla y siguieron adelante. Entonces, los nuevos hay que seguirlos siempre, mirando un poquito a veces a otros que son más tradicionalistas, pero aprendes de todos. Entonces, Sí. y formarse siempre, en esto es una ciencia que evoluciona mucho, que cambia constantemente, que es muy dinámica y que, bueno, que hemos aprendido mucho, ¿no? En tu opinión, ¿qué viene para sensorial? ¿Cuál es el reto más fuerte para sensorial? Como ciencia en general, ¿no? Sí. Y yo un poco pienso que todo lo que es evaluación, un poco es como que va a haber programas donde la persona va y hace todo y se va, o sea, es como que con la computadora ya vas a hacer todo, que ya creo que ya se está haciendo un poco eso. Sí. Lo que sí va a haber es que esos diseñadores de los programas, o sea, tienen que ser, o sea, cada vez, digamos, mejores en el sentido de que humanizarlos un poco también para que el intercambio entre la máquina y la persona sea no solo fácil, sino amigable y que te dé ganas de estar, que sea un juego. Sí. Entonces, yo creo que el sensorial va a pasar a ser un juego con la computadora o probando cosas, o oliendo o lo que sea, pero ya más un juego. Y el juego, bueno, el juego tiene una ciencia muy grande atrás del juego, ¿no? Sí. Entonces, creo que va a pasar a ser un juego y que, bueno, la persona no se va a dar cuenta que está evaluando. Sí, puede ser. Wow. Interesante. Y si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar justo cuando María Clara está a punto de hacer esas evaluaciones con la vaselina y apenas va a entrar en el campo sensorial, ¿qué le dirías si tuvieras oportunidad de decirle algo? Bueno, que sigue estudiando como estudió toda la vida. Mirá vos, cuando yo entré al laboratorio de análisis sensorial, claro, yo no sé dónde estaba parada, y empecé a estudiar, y a la doctora Guirao le invitaron a dar un curso, un curso corto, era, suponete 4 horas, una cosa así. Y entonces me dice, ¿y lo va a dar usted? Me dice, no, no, usted no, ¿qué voy a hacer? Lo va a dar usted tiene que dar esto. Entonces yo agarré, empecé a estudiar. Y yo llegaba más temprano porque estaban los chicos en el colegio y me iba a trabajar. La autora Guirao llegaba más tarde y ella se iba más tarde a su casa, ¿no? Y entonces pasaba por el laboratorio, me miraba y dice, y sigue estudiando, y se reía. Claro. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, sobre todo en los comienzos. Sí, sí, Esa- sí. ese estudio y estar seguro de lo que estás haciendo. Eso
aplomo, y eso da, o sea, que la gente sienta que vos sabés, porque si Exactamente. no, Es esta parte de pues, el método científico, ¿no? Seguir aprendiendo, cuestionando, evaluando, comprobando, confirmando, ¿no? Los tiempos cambian y al final, la ciencia, si al final de cuentas se equivoca en algo y lo rectifica, pues es ciencia al final, ¿no? Entonces, este aprendizaje, esta lectura, este comportamiento de investigar es algo que hay que mantener siempre, ¿no? Yo creo que claro. hay que ser como siempre estudiantes, o sea, nunca dejamos de estudiar, Exacto, nunca dejamos exacto, de tal estudiar. cual. Hay que ser siempre estudiante, sí, sí, Ujú, sí. ujú. Mira, yo ahora que me jubilé, yo, viste, esas ideas, o sea, que uno tiene, ay, bueno, voy a hacer algo, después la vida te va llevando por otras cosas, por otros Claro. lugares, ¿no? Y entonces, lo primero que hice, bueno, primero fue viajar, porque claro, siempre yo viajaba mucho, pero en enero en Europa hace frío, entonces, bueno, y entonces tengo un hijo viviendo en Escocia, entonces, bueno, era y entonces, lo primero que hice, bueno, subirme en un avión y bueno, hacer un viaje y a ver a mis nietos, obviamente. Ujú, ujú. Pero, yo decía, este, hice, cuando volví de ese viaje, hice un curso de perfumería en la Escuela Argentina de Cosmética. Ujú. Este, y la verdad es que, bueno, obviamente en la parte de perfumería, sensorial es básico, porque Claro. te puedes imaginar que es todo olfato. Y bueno, y ahí éramos un grupo grande de gente, pero la mayoría eran emprendedores. Sí, Claro, y yo ahí me di cuenta de que, bueno, yo para hacerlo sola no tenía que buscar a alguien, porque, claro, entonces ellos se conectaban, porque decían, claro, claro, a vos te venden 5 litros de una esencia, de la cual usás muy poquito, ¿y qué haces con el resto? Que después se te pone rancio. Y claro. entonces, claro, esas cosas que vas aprendiendo, y bueno, Ajá. entonces ellos decían, bueno, no, mirá, y se pasaban los datos y demás. Pero fue muy lindo el curso de perfumería porque aprendes otro vocabulario, el de acordes y de cosas por el Claro. estilo, más relacionados con la música, ¿no? Entonces, bueno, pero fue un aprendizaje muy lindo y que probablemente a lo mejor vuelva algo de eso, pero la perfumería es algo como que, viste, te lo tengo en la Es cabeza. increíble. No, y es que justo eso, fíjate, se mantiene lo que desde el comienzo mencionabas, ¿no? Hay que aprender de otras áreas. Hay que estar no nada más en lo mismo, porque te abre el entorno, te abre el pensamiento y te ayuda a cuestionar, a ratificar. Entonces, esta disciplina sensorial al final es multidisciplina, porque tiene psicología, estadística, antropología, psicofísica, matemáticas, tienes infinidad de cosas que te abren este panorama. Y entonces eso es algo muy padre, muy bonito. Y mira que desde el principio lo mencionaste. Y entonces a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Tenemos un pensamiento crítico por esta cuestión de vamos a aprender de otras cosas, ¿no? Y tienes un equipo que hace investigación sensorial, pero ahora es olfato y trae un perfumista y trae un antropólogo y trae a otras áreas que complementan muy padre esta ciencia, ¿no? Es algo bien padre y creo que a veces se nos olvida y nos enfrascamos, decimos aquí en México, nos dedicamos a solamente mirar a mi actividad de hoy, sin detenerme a qué más hay, qué hay paralelo para poder contribuir más a la ciencia, ¿no? Creo. Y vos, mirá, ahora me estoy acordando, antes de terminar, que nosotros, bueno, seguimos después con el hacer bebidas, o sea, desarrollamos con el doctor Cliff el vino en polvo, y entonces, y haciendo bebidas y probando y evaluando y con tesis de doctorados. Y la última tesista que yo tuve, una de las últimas, que fue una mexicana, fantástica, este, que se llama Ismari Hassel Álvarez Gaona, y ella trabajó
en el desarrollo Ujú. probando distintas formas de este vino en polvo, y se fue ahora está en Japón, porque su marido fue a trabajar a Japón, y ella está haciendo una startup con el vino en polvo. Mm, O sea, ¿a qué voy con esto? Que el vino en polvo, ese producto que nosotros desarrollamos, no quedó en los productos. Tiene vida claro. y está en las manos de otro, ¿viste? De alguien que se formó con vos. Ok, Y fantástico porque ella estuvo en Okinawa con una beca. ¿Te das cuenta los alcances y lo lindo que es que trascienda? claro. Sí, 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 sí. Eso es, que no solo queden en los papers. Claro. Es el trascender, caray, claro. No, 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 no. Qué increíble. Qué increíble. María Clara, ha sido una plática, me quedan muchas cosas, me quedó pendiente la historia un poquito de Sensiber, tu trayectoria, diferentes cosas. Será para otra ocasión, si se puede. Yo encantado de esta conversación. Muchas, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras comentarnos antes de despedir esta primera entrevista, probablemente. No, yo te agradezco enormemente porque estuve recordando cosas que las viví con mucha, no sé si te habrás dado cuenta, con mucha pasión. Sí, Y aparte, épocas muy lindas que vos las recordás con tanto cariño, que lo pasaste bien realmente, sí, porque en un trabajo lo tenés, o sea, digamos, son muchos años de tu vida, estás todo el día en ese trabajo y lo tenés que pasar bien, realmente. Entonces, y entonces acoplar, mis hijos eran partícipes de todas las evaluaciones sensoriales, y entonces, claro, viste, y venían después los amigos de mis hijos, y pues ellos eran parte de mi trabajo sí. y lo tomaban como una ciencia. Para ellos era una parte importante de lo que yo hacía. Entonces, digamos, fue toda una vida que me hiciste recordar y me hiciste pasar un rato fantástico. Gracias. No, no. Pregunta es, nada, como dicen, de seguimiento. ¿Alguno de tus hijos se dedica o a trabajo algo de sensorial o no? No, no, porque Directamente. los tres son ingenieros, pero bueno, uno de mis hijos, el del medio, el que está en Escocia, hizo cuando él tuvo que hacer el trabajo final para recibirse, yo le pedí, Nicolás, le digo, no porque mi equipo de tiempo de reacción al gusto había quedado obsoleto, Ok. y él lo hizo de nuevo Uf. al equipo, y lo presentó como trabajo final. O sea, y trabajó porque es ingeniero electrónico. Ah, Así que bueno, trabajó con eso en forma increíble. Y después, mira, todos de alguna manera tienen algo, porque mi hija trabaja en L'Oreal, donde, bueno, la parte de perfumería, digamos claro, que, claro. y el otro trabaja en informática, que es ingeniero informático, o sea que es, digamos que la parte de estadística. O Entonces, sea, bueno, sí, sí como hay que la trascendencia, otra mira, rama. sí hay un poquito. Así que Ay, qué bueno. padre. Pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu pasión. Estoy seguro que estas historias transmiten esta misma pasión y ojalá inspiren a mucha gente para continuar tu labor o inspirarse en estas cuestiones, ¿no? Porque sí sabemos que sensorial no siempre es 100% alegría. Hay decepciones, no me salió el experimento o no sé, pero hay más cosas padres, ¿no? Hay más diversión, no diversión, sino satisfacciones, ¿no? Y te agradezco una vez más que nos las hayas compartido. Y bueno, pues quizá en un futuro podamos vernos frente a frente, ahora que viene algún congreso o algo, no sé, la vida nos puede llevar en esos caminos, ¿no? Muchas, muchas gracias. Gracias a vos, Iván. Y bueno, a ustedes muchas gracias por vernos. Si les gustó, denle clic y compartan. Y si no, simplemente no digan nada. Nos vemos en la siguiente ocasión de Diálogos Sensoriales. Chao, chao. Hasta luego.